que tengáis un espacio, no pasa nada, se está grabando la sesión, y también que tengáis ese espacio en el que podáis compartir, pues bueno, qué os está funcionando en vuestras entidades o en vuestros trabajos a nivel de comunicación, cuáles han sido vuestras campañas de éxito, qué es lo que queréis conseguir para que no solo tengáis una ventana o un espacio en el que daros a conocer, sino que también podamos aprendernos y nutrirnos una de otra. Entonces, bueno, esta es un poco la idea, el contexto de qué es el grupo motor del proyecto Yukon. Y ahora vamos a pasar a presentaros la tendencia con mi compañera Isa. Antes de comenzar, queríamos un poco poner sobre la mesa un poco por dónde están yendo las tendencias, ¿vale? Hacer una breve explicación de las tendencias de comunicación actuales, porque la idea es crear un grupo donde, bueno, nos podamos reciclar, podamos estar al día, porque lo que pasa o suele pasar es que las entidades sociales no tienen muchos recursos para comunicación y es como muy difícil estar a la última, saber qué se está moviendo y todo esto. Entonces, como veis, bueno, pues os vamos a poner algunos ejemplos básicos de tendencias de comunicación en el tercer sector y la economía social. De todos modos, si queréis comentar, si queréis aportar lo que haga falta, que esto es una sesión participada, ¿vale? De micro abierto, que estamos aquí un poco para nutrirnos los unos de los otros y para sacar la inteligencia colectiva. Entonces, la primera idea que os traemos es el storytelling, ¿vale? Actualmente se está priorizando contar historias reales, auténticas, de personas que se benefician, bueno, por acciones o personas que tienen una gran historia. Entonces se usan testimonios, se usa el documental o digamos microdocumental, narrativas emocionales que conectan. No sé si recordáis, algunas de vosotras estuvisteis en la maratón de comunicación que hicimos, que vino Carmen Ibáñez, que tiene un Ondas y lleva el podcast de Un tema al día, y ella nos contó muy bien cómo hacían el storytelling en el diario.es, que era que buscaban diferentes factores. Una historia de impacto, o sea, se basaban en la historia de una persona real con nombre, que esa historia había sucedido de alguien que llame la atención para contar realmente el contenido de actualidad. Entonces le ponían cara a ese contenido de actualidad y a esto además le sumaban el valor de los datos, había investigación que apoyaba eso y además que los datos siempre llaman mucho la atención cuando estamos manejando contenido y gancho y además también manejaban comentarios de expertos, legitimaban el storytelling, ¿vale? Entonces nos habló de estos tres elementos que parecen básicos, pero es verdad que si se usan en común le dan mucha fuerza al storytelling. Y ahora se está estructurando mucho la comunicación de esta forma. ¿Por qué? Porque si cuentas la historia de alguien, qué le ha pasado, qué le ha sucedido, pues es más fácil que la audiencia, que la persona empatice. Y si además eso lo apoyas con datos de verdad, con investigaciones reales y con el comentario de un experto sobre esa materia, pues ya tienes la historia completa y has captado la atención y está bien estructurado, ¿vale? Entonces podemos pasar a la siguiente, que es la comunicación con propósito. Claro, nosotros estamos centradas en llevarnos las mejores estrategias y lo mejor de la comunicación a las entidades sociales. ¿Qué pasa con las entidades sociales? Que son entidades que tienen propósito, que tienen un impacto social. Entonces, al final hay una sensibilización de la temática, ¿no? Aunque no consigas vender, con que consigas convencer de los temas y consigas sensibilizar y consigas transmitir por qué haces lo que haces y tu propósito, pues ya estás haciendo y estás cumpliendo tu misión. Así que no perder de vista el propósito es otro de los elementos fundamentales cuando se hace comunicación social. Aquí que destacamos, pues el impacto social de la entidad, traer siempre, intentar recordar, pues con tus palabras claves, con tus hashtags, con tu todo, intentar recordar cuál es tu ADN, tener el ADN muy claro de tu organización, de tus colectivos vulnerables y por qué haces comunicación. Y bueno, si se utilizan estrategias de marketing, hacer como marketing ético. Y pasamos a comunicación, digitalización y redes sociales. ¿Por qué digitalización y redes sociales? Pues no solo nos apoyamos en esto, pero es verdad que ahora mismo la comunicación en las redes sociales
pues están acaparando mucho los canales, ¿no? Las personas consumen mucho redes sociales, nos comunicamos mucho a través de la pantalla y no podemos perder de vista esto. Igual que no se puede perder de vista la comunicación offline y el cara a cara y el hacer encuentros y el hacer reuniones y el conocernos y todo esto que necesitamos, ¿no? Para que se nos conozca como organización, pues las redes sociales son una parte fundamental. Entonces aquí, pues, ¿qué detectamos? Que hay que hacer campañas de comunicación por plataformas, las campañas que sabemos que funcionan, por el Instagram, por TikTok, quien funcione por TikTok, por LinkedIn en el plano profesional. Y pues como sabéis, que parece una vida, pero traerlo a recordatorio, los formatos breves, dinámicos, de vídeo, como Reels, Stories, los podcasts de coger pequeñas piezas del podcast, los webinars que ayudan a la interacción y a ubicarte como referente de tu tema. Y bueno, las estrategias de tener a la gente un poco captada, ¿no? De engagement, de que haya interacción. Sobre la participación ciudadana, es otro de los elementos que la participación es un elemento clave para las entidades sociales. Si hablásemos de otro tipo de comunicación en una empresa privada, en otra esfera, a lo mejor la participación ciudadana no es tan importante, pero normalmente en las entidades sociales hay un elemento, ¿no? de hacer participar a las personas porque está sensibilizando. Y muchas de las entidades sociales hacen intervención directa, trabajan directamente con colectivos, entonces, bueno, hacer participar a las familias, ¿no? Hacer retos, lo que puede ser una maratón de sensibilización, una jornada de juegos, ¿no? Interacción con tu público, pues es importante. Si nos lo llevamos al terreno digital, esto se traduce a esa interacción, pues hacer preguntas, hacer participar, hacer muchos compartidos, ¿no? Con las personas que formen parte de tus colectivos, pues los familiares de las familias que se acompañan en esa organización. Y esto es otro de los elementos que hemos visto que son una tendencia dentro de cómo se hace comunicación en las entidades sociales, además de utilizar diferentes tipos de plataformas. Pasamos a otro tema muy importante que es la accesibilidad digital, que claro, como estamos en el sector social, pues ¿qué sucede? Pues que lo suyo es utilizar distribuidores éticos, ¿no? Como utilizar la energía de ERES, de Som Energía. Pues en accesibilidad digital pasa un poco lo mismo, es hacer comunicación desde un punto de vista ético, igual que si se hace marketing desde un punto de vista ético, no perder de vista que no se separe, ¿no? Porque también se separa un poco el propósito. Y estos son elementos fundamentales de la comunicación social, que no parezca que estás vendiendo una idea sin realmente tener los valores integrados. Entonces, ¿qué pasa? Pues si haces comunicación, pues poner subtítulos a todo para que la gente lo pueda leer, que vaya a un ritmo que cualquiera se pueda enterar, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor les cuesta más seguir esa información, como pueden ser personas mayores. Entonces, bueno, pues poner unos buenos subtítulos, lenguaje de signos si nos lo podemos permitir, un mensaje muy claro que llegue a todo el mundo, o sea, trabajar la accesibilidad de los materiales que se hacen, ¿no? No perder de vista que lo que quieres es que el mayor número de personas puedan entender tus contenidos, no es como en otro tipo de empresa. Aquí hemos llegado a un tema, ya os he dicho que podéis comentar, que podemos hablar y hemos llegado a un tema fundamental que seguro que estáis, si creáis contenido a diario como locas y locos viendo cómo integrar, cómo aprender y cómo no quedarse atrás del tema de creación de contenidos con IA sin perder el storytelling propio y haciendo una comunicación personal, pero sin perder de vista las herramientas que están apareciendo, ¿no? Hay que hacer un mix con este tema. Y hay que estar al día de la generación de textos y copywriting, aunque tu copywriting lo hagas tú y tú pongas las claves, no hay que perder de vista la creación de contenido, ¿no? Y todo lo que está haciendo la IA generativa, ¿no? Tanto en edición de imágenes y en edición de vídeo. Que yo creo que esto es un tema muy interesante que podríamos profundizar en la parte formativa, ¿no? Que esto es otra de las nuevas tendencias, si podemos seguir. El uso de plataformas de mensajería.
Esto es un tema que he querido traer porque me parece muy interesante cuando queremos crear comunidades y cuando queremos que a nuestra entidad social le apoye toda una comunidad. Hay muchas personas que no utilizan las redes sociales, muchas personas que no tienen tiempo para ir a tu maratón o a tu evento o a las cosas que estés haciendo, como por ejemplo montar un grupo motor, pero que están interesadas en saber por dónde van los tiros, qué está pasando y tal. ¿Qué pasa? Que el WhatsApp está funcionando actualmente prácticamente como una red social. Tienes los estados de novedades y en los estados la gente va poniendo cosas. Eso se puede utilizar semanalmente, ¿no? Para contar contenido, para dar difusión a tus eventos. ¿Y eso en qué se basa? Pues en tener una buena lista de contactos, que la gente te tenga en la agenda y a través de tu teléfono móvil puedes llegar a miles de personas de forma directa y posiblemente lo vean antes y le echen más atención al estado de WhatsApp que a lo mejor a algo que has puesto en redes que esa semana a lo mejor ni lo ve. Entonces, bueno, no perder de vista que el WhatsApp también se puede utilizar para hacer campañas, o sea, hacer campañas por WhatsApp. Es decir, este tema lo voy a mover por el WhatsApp, ¿vale? Campañas de Telegram, hay variables, ¿no? Hay grupos de difusión, hay canales unidireccionales donde tú lanzas información, ¿no? Entonces, conocer las posibilidades del teléfono móvil y cómo apoyar las campañas gracias a las plataformas de mensajería que tenemos también son temas que me parece que son muy interesantes y no hay que perderlos de vista. Y el uso de los audios de WhatsApp, ya están sucediendo cosas y apoyos a campañas por audios de WhatsApp. Es un audio, ¿no? Un testimonio de una persona que ha participado en un programa y que comenta, oye, necesitamos tanto. Y eso, ¿no? A un nivel muy realista, te llega como un WhatsApp realista y te llega un audio y parece que te lo están contando a ti. Y esto ya ha sucedido, que se han viralizado en campañas sociales audios a través del WhatsApp, y lo que más impacto ha tenido de una campaña ha sido el audio que se ha mandado porque la gente lo ha reenviado. Entonces, ¿cómo está funcionando el tema del WhatsApp y el Telegram? Pues es algo también que hay que actualizarse para intentar sacarle el máximo rendimiento y ver si puedes apoyar tu contenido de esta forma, ¿no? Porque a lo mejor grabar un WhatsApp y lanzarlo, una nota de audio contando algo interesante y decir, oye, difunde, pues es algo que a lo mejor puede pasar desapercibido. Llega Cristina y dice buenos días a todos. Puede pasar desapercibido o puede viralizarse. O sea que es un tema también viralizable. Vale, pues la captación de fondos es un tema crucial de comunicación que no queríamos dejarlo fuera. Crowdfunding, matchfunding, fundraising, financiación digital, conocer las plataformas, cómo hacer una plantilla para lanzar tu proyecto de fundraising y de crowdfunding de vez en cuando, las campañas con donantes, ¿no? El uso de los códigos QR, tener un número de teléfono, por ejemplo, de Bizum, para que donen a través de ese número y sea un número más corto en donaciones, ¿no? Que Bizum te deja. Pues todo esto son elementos también muy utilizados y es una tendencia dentro de las organizaciones sociales que necesitan captación de voluntarios, captación de recursos propios, ¿vale? O captación de empresas que apoyen su entidad. Así que con esto yo creo que pasamos, le doy la palabra a mi compañera Pilar para que siga hablando de formación desde el punto de vista en que hemos lanzado, ¿no? la encuesta, y entonces han salido ya cosas interesantes. Así que cierro micro y le doy la palabra a Pilar. Aunque estemos hablando muy deprisa y de muchas cosas, por favor, si tenéis algún comentario, cualquier cosa, quitáis el micro y os damos la palabra, ¿vale? Seguimos. Yo ahora sí os voy a pedir por lo menos una pequeña y breve intervención, porque en el tema de la formación sí nos gustaría conocer también un poquito vuestras necesidades. Lo primero de todo, esta especie de resumen de formación que ha salido han sido, o sea, la hemos recogido y recopilado de una encuesta que hemos enviado a una base de más de 100 personas de profesionales de la comunicación que trabajan en el sector, ¿vale? Y por ello, como veis aquí, hacemos una distinción, pero que no se puede dar la una sin la otra para que todo vaya de forma correcta. Y es que veíamos que existe
o cuando pensamos en comunicación, tenemos la tendencia de pensar solo en comunicación externa, pero hay una parte de comunicación interna a nivel de equipo y a nivel organizacional que muchas veces pasamos por alto, pero que influye de manera directa en todo lo que hacemos y ejecutamos después, digamos, a nivel público y visible. Entonces, bueno, como podéis ver, sobre todo en la parte de comunicación externa, hay muchos contenidos que son demandados por las personas a las que hemos encuestado que tienen que ver con las tendencias que explicaba mi compañera Isa hace un momentito. ¿En qué no? ¿Cuáles eran las mayores necesidades? Pues bueno, toda esa parte más de community manager, social manager, que está orientado a la creación de estrategias digitales, a la ejecución diaria y a la implantación de campañas en redes sociales. Hay una parte muy importante de inbound marketing, de crear todos esos embudos, de conocer toda esa parte más de marketing que va directa hacia la persona, de un conocimiento muy en profundidad de tu valle, de lo que se suele decir tu público objetivo, tu buyer persona. También en la parte de organizacional veíamos que se necesitaba formación por lo que nos habían contestado en video marketing. ¿Por qué? Porque como sabéis a día de hoy las redes sociales funcionan prácticamente a base de vídeo cortito de un minuto y pico. Si queremos un vídeo más largo nos vamos a YouTube, pero nos encontrábamos que muchas de las entidades o personas que habían respondido a esta encuesta no sabían cómo crear un buen vídeo. ¿Vale? Un vídeo que impacte, un vídeo que llame la atención desde el principio, en el que sus campañas digan, vale, quiero intentar dejar de lado toda esa parte a lo mejor más de cartelería y contar con testimonios de personas usuarias, personas colaboradoras, voluntarias, que puedan aportar, digamos, ese conocimiento más personal sobre la campaña que estamos realizando. ¿Qué ocurre? No tengo un móvil con buena calidad, cosas que recibíamos, no sé cómo grabar un vídeo, no sé cómo crear un guión. Entonces, bueno, veíamos que es una parte muy importante dentro de toda esa parte de comunicación externa. También la parte de email marketing, crear boletines con no solo la información que tenemos en nuestro día a día, sino cuándo hay que empezar a crear una base de datos, quién se encarga de revisar y de actualizar esa base de datos, que muchas veces creemos que hacemos la base de datos una vez y eso va a servir de por vida. ¿Cómo van a funcionar esas campañas de retargeting, de email marketing? ¿Cuándo vamos a mandarlas? Y también una parte muy importante de todo lo que es los análisis de resultados. Esto, digamos, más centrado en la parte de comunicación externa. ¿Qué ocurría? Que cuando preguntamos sobre comunicación interna, la gente como dice, uy, yo comunicación interna no, si yo tengo a mi equipo y yo hablo perfectamente con ellas y con ellos. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos tenemos canales de WhatsApp, Telegram, conversaciones con gente del equipo prácticamente a diario en diferentes espacios? Entonces, creíamos que también era importante, por las necesidades que habíamos detectado, orientar una parte a la comunicación interna. ¿Cuáles fueron algunos de los contenidos que salieron? Pues bueno, se hacía sobre todo especial incidencia en la parte de habilidades conversacionales y cómo construir equipos. También había una demanda más importante en toda la parte de comunicación no violenta y en los canales de comunicación interna. Por eso mismo, porque tenemos tendencia a tener, seamos grupos o equipos más grandes o más pequeños, tenemos tendencia a hablar de lo que sea, ay, me ha surgido una urgencia, voy a escribirle por WhatsApp. A lo mejor esa urgencia es importante que estuviera en un canal interno recogido en el que después otras personas del equipo pudieran tener acceso a ese contenido, porque quizás pueda dificultar o facilitar la gestión que vaya a venir posteriormente de pues, reuniones, de diferentes proyectos. Entonces, aunque esto fue lo que recogimos en las encuestas, nuestra idea es impulsar este catálogo formativo durante estos meses y que después, porque nuestro deseo y nuestro objetivo es que el proyecto Yukon se quede, por así decirlo, de forma permanente y que podamos seguir ampliando la red y llevándolo a cabo, pues ojalá que durante muchos años, que podamos poner en marcha no solo estas, sino muchas otras formaciones. Entonces yo ahora sí quería pediros que de lo que veis aquí, con qué os sentís más alineado, cuál creéis que tenéis una mayor necesidad a día de hoy, o si no hay alguna necesidad que hayamos recogido, nos gustaría que nos la dijerais para que también pudiéramos tenerla en cuenta.
O Pues, formulado, voy, o formulado de otra forma, dentro de esto, que es lo que ha salido en la encuesta, pues ¿qué veis? O sea, dentro de esto, si sacásemos un webinar, llamásemos a un experto en este tema, ¿no? Para hacerlo en abierto, para hablar cómo lo podemos utilizar en nuestra entidad social o en nuestro trabajo, pues de estos temas, ¿cuáles creéis que necesitáis más? ¿No? O sea, como, buenos mira, días. esto, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, gracias por la invitación, lo primero, y por la que estáis liando. Suena todo muy bien. Tengo muchas ganas de seguir viendo la evolución y, bueno, aportar desde donde pueda. Con respecto a lo que preguntáis, yo sí que he visto mucha necesidad en el tema de LinkedIn, sobre todo a nivel de portavocía, o sea, todo lo que son gente que está de cara a comunicación externa, todo lo que son responsables de prensa, entidades no gubernamentales, todo lo que son las propias directoras y directores, muchas veces no están formados en habilidades de comunicación, en oratoria, muchas veces tienen miedo de tener un LinkedIn activo. O sea, cosas básicas de primero de columpio, como digo yo. Entonces, muchas veces me encuentro con este tema. Hacemos campañas de anuncios, por ejemplo, o de prensa en mi consultora, y nos encontramos con que muchas veces les llamo a prensa y se pelean por no salir. O sea, cosa que tendría que ser al contrario, ¿no? O van y luego los periodistas me dicen, menudo ladrillo me has mandado. ¿Sabes? Personas que hablan pues de manera muy, a lo mejor, pues que no están formadas, simplemente, ¿no? Les falta rodaje y ya está, no es un tema de... O sea, son habilidades que se entrenan. Entonces, en este sentido, pues la parte de oratoria, de comunicación oral, yo creo que habría que trabajarla. No sé si entraría en la parte de... Bueno, no sé dónde entraría aquí, pero es un tema que hay que trabajar. Y luego la parte de LinkedIn también, ¿no? Todo el tema de social selling en LinkedIn, todo el tema de trabajar la red, o sea, yo creo que estamos empezando a entrar, pero todavía no hay un liderazgo real. Hay mucha gente que sí que lo utiliza activamente, pero hay más gente, yo creo, que los que somos los que estamos, digamos, vendiendo en el sector, que las propias ONGs. Las propias ONGs no tienen tanta, muchas veces no le dan prioridad a esta red, y yo creo que hay muchísimo campo por explorar, no solamente para el networking entre profesionales, como estáis haciendo vosotras, sino también de cara a la captación de empresas, de fondos privados y demás. Ahí hay muchísimo campo por explorar todavía. Yo ahí quiero darle toda mi razón y sumarle un voto a todo lo que ha dicho Diana, porque sí es verdad que con las organizaciones que nosotras trabajamos, el abrir el paradigma de LinkedIn ha sido, con la que lo hemos conseguido y lo hemos hecho, ha sido como un cambio total, porque parece que tenemos, o sea, cuando hablamos de organizaciones y demás, tenemos miedo, entenderme miedo, como a enseñar lo que hacemos, no vaya a ser que a lo mejor se entienda de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo Pero es que importante? hemos sido muy Tener críticos, un sector muy crítico exactamente. históricamente. Entonces estamos acojonados, no nos atrevemos a abrir la boca. Y es un Mm. problema, porque hay entidades haciendo un trabajo excepcional y no se sabe, no se conoce. Entonces lo están haciendo no sé, sin visibilidad. Y es una pena, porque serían ejemplo. Y Y también ade- para coordinar, para unir esfuerzos. Muchas veces he visto proyectos, sobre todo en África, que están haciendo lo mismo en el pueblo de al lado y no se hablan, no saben, o sea, compartiendo los recursos podrían hacer grandes y un impacto mucho mayor. Y si el tema es el impacto, pues, jolín, sumemos esfuerzos, ¿no? Lo sumamos porque creemos que LinkedIn es fundamental no solo a nivel de captación, sino también a nivel de visibilidad, porque hemos tenido ejemplos de que gracias a eso se han llamado a profesionales de las entidades para que tengan un espacio en algún evento, en alguna conferencia, en que vayan a alguna empresa a hablar de lo que hacen y de, oye, cómo pueden conseguir Trabajar la sinceramente autoridad, totalmente. exactamente fondos y también colaboradores. Tenemos la mano levantada de Cristina. Sí, hola. Bueno, yo trabajo como voluntaria en una fundación, no me he apuntado por eso, pero ahora lo veo que es muy útil y a mí me iría muy bien conocer más temas del inbound marketing y las campañas de email marketing, porque, por ejemplo, yo soy la encargada del emailing de la asociación y tiene pues muy baja apertura, no... Yo veo que el mailing es como si estuviera muriendo en favor de otros, bueno, del vídeo y lo que habéis dicho, ¿no? Pero por otro lado, en la cara buena del mundo, lo que nos encontramos es que yo creo que esto le iría bien al sector, un poco de formación, que el principal freno para colaborar o para contar sus historias y construir pues esto en el medio es el presupuesto. Siempre nos dicen, no tenemos presupuesto.
Entonces, claro, tienen que entender que se tiene que invertir, o sea, no todo es gratis. Y hay unos profesionales de la comunicación detrás que van a trabajar tu marca, tus valores y tal, y eso se tiene que valorar, ¿no? En el sector. Y bueno, es el problema de las organizaciones sin ánimo de lucro, que nunca tienen fondos. Pero bueno, nosotros hicimos una campaña, por ejemplo, con Adopta a un abuelo, y es que funcionó maravillosamente y es que no está pagado, o sea, es que les dimos impactos, engagement de todo y es lo que decíais antes, ¿no? De que más importante comunicar con propósito que no el vender, ¿no? Y bueno, ya está, no me enrollo más porque tengo mucho para decir, pero el espacio es de todo. No, pero es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros nos gustaría también de este grupo motor que salgan buenas prácticas, ¿no? Y que salgan buenas prácticas en el sentido de que la gente comparta sus buenas prácticas. Es decir, por ejemplo, la campaña de Adopta un abuelo, pues yo la he escuchado, nos ha llegado, ha tenido un impacto muy positivo y quizá, ¿no? Organizar pues una sesión de compartir buenas prácticas y que cada uno cuente eso, cómo hicisteis funcionar la campaña de Adopta un abuelo, y a otra persona que le funciona muy bien el newsletter que nos cuente cómo hace para que le funcione muy bien. Por ejemplo, en Case ahora nos está funcionando bastante bien el boletín y podemos contar un poco los cambios que hemos ido metiendo. Entonces, con esto la idea es como ir construyendo esas necesidades y compartiéndolas. ¿Que alguien más quiere comentar alguna cosa de tema de formación de sus intereses? Cristina, tú has levantado la manita por ahí, si quieres comentarnos algo. Sí, bueno, sí, como siempre, muchas gracias por hacer estas formaciones, porque yo me encargo de la comunicación, pero soy de física y química, pues imagina. Entonces, ya Isa me conoce. Y siempre me gusta aprender y me gusta enterarme y probar y tal. Pero tengo la confianza en los flyers para mandarle quiénes somos, qué ofrecemos, tal, este teléfono, pero los flyers no creo que estén aquí incluidos, ¿verdad? De papel. Toda esa parte más offline, por así decirlo, es verdad que no la hemos metido, pero cuando a la hora de crear una estrategia de comunicación o una campaña de comunicación en concreto, ahí podemos meternos cuando lo abordemos en los diferentes formatos y contenidos que podemos utilizar para hacer en esa campaña. Puede ser que en algunas ocasiones sí quepa crear esa genara o crear esos soportes a lo mejor más gráficos y quizás hay situaciones o campañas u otros momentos en que a lo mejor esos flyers, como tú dices, Cristina, pues quizás no vengan tan bien. Pero sí es verdad que dentro de las campañas podemos analizar las claves para crear un buen contenido, cómo hacer un buen cartel, cuáles son los elementos claves que tienen que tener a lo mejor esos trípticos, esos dípticos, y si lo podemos meter ahí. Ay, eso me interesa mucho, Pili. Vale, Ya. bueno, lo apuntamos por ahí. De verdad. Si nadie tiene nada más que decir, pues seguimos si queréis, ¿vale? Si no, cualquier cosa nos paráis o levantáis la manita y os damos voz. Vale, sigo con otra parte que tenemos del proyecto. Bueno, cuando empezamos a escribir un poco el proyecto, había, bueno, estas varias facetas, ¿no? Tanto la formación, tanto el tema de, bueno, cómo fomentar una red, y nos parecía importante también que haya un observatorio. Lo hemos llamado observatorio, pero que al final sea como un espacio digital online donde podría haber conocimiento dinámico, colaborativo, actualizado para profesionales de la comunicación. Entonces, en esta parte hemos hecho como un estudio también. Esto ya no lo hemos hecho público todavía, ya lo estamos terminando. Un poco un estudio comparativo de varios observatorios del sector. Observatorio tanto del tercer sector y de la economía social, para ver un poco qué entendemos por observatorio y qué nos interesa. Porque muchas veces al final el observatorio, bueno, en mi caso, pues abro un observatorio cuando necesito datos, ¿no? Para formular un proyecto, una justificación, pero que también necesitamos un espacio donde pues se ve un poco las nuevas tendencias, donde se pueden compartir nuevas prácticas.
Entonces hemos decidido, bueno, hemos empezado este estudio, ya os lo mandaremos cuando ya esté terminado. Hemos ido un poco mirando Observatorio Estatal de la Discapacidad que contiene el Observatorio Vasco del Tercer Sector, de EAPN, y no, hemos sacado como tres pilares, ¿no? Que suele contener un observatorio, y queríamos ver un poco con vosotros qué uso, o si hacéis uso de observatorio, y en este marco de este proyecto si os podría interesar. Entonces, los tres como pilares son, primero, tener un centro de documentación, análisis de datos. Esto es lo típico de tener como un apartado donde viene informe de estudios que se han sacado del sector. Luego, tener un espacio de información, intercambio, colaboración, donde pues se va conociendo un poco los profesionales de la red, buenas prácticas. Y luego tener otro espacio que sería más enfocado a la formación, lo que comentó Pilar antes, ¿no? Entonces, formación o en acceso libre, como pequeños tips, o formación ya más desarrollado, donde pues tiene cada alumno un acceso. Entonces, si os parece, lo vamos a hacer de manera muy sencilla en el chat que tenemos aquí del Zoom. Si podéis valorar de 1 a 5 cada una de las tres facetas que tenemos, ¿no? Para ver, pero valorar no en sentido que os parece interesante, pero más que os veis como utilizándolo. Sí, existiría. ¿Se entiende? Bueno, también podéis comentar qué os parece esta idea de observatorio o plataforma digital. Queremos intentar que os sea a las personas que formáis parte de la red y sobre todo también para un futuro, para personas que vayan a entrar a ver qué hay y demás, que os sea de la mayor utilidad y aplicabilidad posible. Es decir, uno de los pensamientos por lo que nació esta parte del observatorio es que veíamos que a nivel internacional había muchos estudios de la comunicación en el tercer sector, de la economía social, pero en España había muy poco. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Que sí pudiéramos contar de verdad con datos actualizados y fidedignos a la realidad de las organizaciones y personas que trabajamos en el ámbito social, en el ámbito de la comunicación. Entonces, sí sería muy importante para nosotras que las personas que estáis aquí valorarais estos tres puntos para que también pudiéramos hacer un poquito más la idea de cómo enfocar todo lo que va a venir en estos meses. Bueno, mira, veo interés en casi todo. Sí. Me surge un poco una duda sobre el centro de documentación, ¿no? Como toda la parte más de recopilar y más biblioteca, ¿no? De almacenar. Vosotros como profesionales de la comunicación, ¿en qué momento podríais utilizar estos tipos de estudio o... Nora, yo creo que esto también de alguna manera es como que genera autoridad a los propios profesionales del sector, o sea, tener datos a los que Mm, podamos acceder de manera, digamos, continuada. Yo creo que no existe, ¿no? No sé, no, hasta ahora yo no, no, llevo no, muchos no años existe. en el sector y no lo he visto, o sea, por lo menos no lo he visto. Entonces, es algo innovador, obviamente como cosa innovadora, pues al principio a lo mejor, pues no sabemos muy bien para dónde llevarlo, ¿no? O qué Mm, sentido darle o tal, pero yo creo que sí que es algo que puede tener muy buena acogida en el largo plazo. Sobre todo para gente que le pasa como la compañera que ha comentado antes, que muchas veces estamos, de repente nos toca ser responsables de comunicación, y yo también he tenido esa situación, ¿no? Hace tiempo. Me ha pasado lo mismo, de repente te cae un rollo y tienes que resolver y no tienes ni idea. Entonces, tener un sitio donde hay datos, de decir, pues mira, esto ha funcionado mejor, esto no ha funcionado mejor. Me parece que hubo hace no mucho un estudio, por ejemplo, de las redes sociales que usaban las ONGs. Esto sí que ha habido, pero una cosa como puntual, ¿no? Que una vez al año sacan un sí. estudio. Pero que haya un centro de documentación y análisis de datos específico de comunicación social, o sea, me parece, pero la leche, o sea, si tenéis capacidad para hacer eso, Mm, vamos, de lujo. O sea, yo creo que es algo que también un poco por vale. también dar, lo que digo, autoridad a los profesionales y profesionales, o sea, que trabajamos en el sector y muchas veces es como que somos el último mono cuando estamos en ONGs a la hora de proponer cosas. Y si hay datos, eso refuerza la autoridad también de las Mm, profesionales.
yo creo. Vale, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Elena. O sea que guay, si tenéis recursos y capacidad, vamos, Sí. aplaudimos y apoyamos lo que podamos. Vale. A mí en este tema me vienen varias cosas que quizá pueden ser interesantes, que es que, por ejemplo, un recopilatorio de webinars interesantes de tema de comunicación. O sea, que a lo mejor alguien que no tienen que ser nuestros, o sea, aparte de que nosotras creemos nuestros propios espacios formativos, de decir, mira, me interesa hablar de este tema y nos reunamos y lo preparemos y tal. Yo sí que veo que un repositorio de buenos webinars en abiertos, porque realmente te puedes hacer, con los recursos que hay en abierto, te puedes hacer un máster de comunicación, de marketing, de redes sociales, de lo que quieras. Entonces creo que un buen repositorio de webinars, de herramientas y de temas puede ser algo muy útil, ¿no? Es decir, cómo usar el LinkedIn, cuáles son los trucos para que te funcione el boletín, todos los temas que hemos sacado, pues es verdad que también se pueden buscar recursos gratuitos y tenerlos todos accesibles, ¿no? Y de creación de contenidos con IA, tal. Eso por un lado me parece interesante. Y luego hay investigaciones o cosas que se pueden utilizar a nivel tercer sector, ¿no? Como que también me venía la investigación de pobreza que saca la EAPN todos los años. Pues son los datos de empobrecimiento del país que se puede apoyar si tú estás hablando o estás trabajando temas sobre un colectivo vulnerable, pues se puede apoyar sobre los temas de pobreza, ¿no? Entonces como que hay también como investigaciones que tenerlas a mano también nos pueden ayudar a legitimar la comunicación que hacemos. También los Entonces, estudios de Fundación Lealtad, por ejemplo, de la Asociación Española de Fundraising, hay un montón de entidades generando datos Sí, que sí, si lo que decís, si los juntamos todos como en un sitio, exactamente, sí. cada vez que ellos saquen algo nos lo mandan y se puede integrar ahí, la Mm, leche, o sea, es como un buscador para todo y luego para generar contenido también para redes es maravilloso eso, porque cada entidad sabe dónde puede buscar de lo suyo, ¿no? sí. bueno, pues salen un poco estas ideas, ¿no? Para apoyar el observatorio, que también es un tema que debería ir avanzando y que si pues, se os ocurre algo para apoyar esto o que puede ser de utilidad para vosotras y vuestras entidades, pues nos lo Y comentáis. también si tenéis como observatorio que os parece muy bien montado, observatorio no de la comunicación, observatorio en general, ¿no? Plataforma donde veis que sí que han conseguido fomentar una red, que es un espacio donde os sentís libre de escribir, pues si lo podéis compartir, os agradecemos también. Y ya os pasaremos, cuando ya está el estudio un poco terminado, ya os lo pasaremos, ¿vale? Ya, yo creo que ya pasamos al tema Sí, visual. sí. Vale, ahora os vamos a contar. Uy, que no puedo. Ay, que no pasa. Ahora, vale, os vamos a explicar un poquito cómo trabajamos o cómo nace esta identidad visual. Hicimos una sesión colaborativa, ¿vale? Con varios profesionales que vinieron a la sesión de presentación del proyecto Yukon y creamos una aplicación mural en el que le íbamos planteando diferentes temas clave para que pusieran palabras, dibujos, colores, símbolos, cosas que se le venían a la cabeza cuando hablábamos de Yukon. Hablábamos de los valores, hablábamos de la comunicación, hablábamos de tercer sector, de retos, de colores que nos asociaban. Entonces, bueno, trabajamos con una diseñadora gráfica, con Estefanía González, que se encargó de recoger toda esta información participativa que hicimos a nivel grupal y se encargó de plasmar 3 propuestas a nivel de diseño gráfico. Entonces hemos enviado a lo largo de estos días una encuesta para que de nuevo de forma colaborativa se eligiera cuál era la identidad visual que creían que mejor representaba al proyecto Yukon y finalmente esta ha sido la imagen elegida. Esta es como la parte logotipo. Después sobre esto habrá variaciones, habrá adaptaciones. Tendremos que ver un poco cómo vamos a ir adaptándolo a los diferentes proyectos, actividades o eventos que vamos a realizar. Entonces, bueno, como veis es una imagen muy colorida porque si nos comentaban o se recogía en ese mural que estamos un poco cansados de que la parte de comunicación fuera o bien con colores muy chillones o bien con colores muy apagados, muy neutros y muy formales.
¿Qué pasa? Que también, como veis, hay mucha diversidad. No hay líneas perfectas, hay recovecos, hay líneas que son onduladas. ¿Por qué? Porque sabíamos que dentro de la parte del tercer sector y la economía social y solidaria confluían organizaciones y personas de diferentes ámbitos y también, sobre todo, personas usuarias con las que trabajamos y colectivos, por lo que a día de hoy estamos aquí, que tienen sus diversas realidades y necesidades, y queríamos que todo eso también quedara reflejado en la diversidad de las formas que íbamos a ejemplificar. Colores. Antes preguntaba una compañera si esto, el proyecto se ceñía especialmente solo a Andalucía o a nivel nacional. Queríamos alejarnos de no solo el marco andaluz y no volver a caer a lo mejor solo en el color verde que tenemos tan arraigado y que sentimos tan nuestro, y coger un poquito de mezcla de colores que a las personas que votaron decían que les gustaba. Como veis, parten de la idea de colores primarios, pero un poquito más apagados, más agradables a la vista. Y también o sea, Fanny nos dijo en este caso que todo lo que se había trabajado durante la sesión le resonaba a que tuviera que ser una imagen joven, con una letra como si fuera muy de dibujo, con colores muy vivos, que fuera dinámica, que la pudiéramos utilizar a lo mejor si queremos en algún momento utilizar solo la forma y no utilizar la letra. Entonces, bueno, esta es la imagen que ha salido. No sé qué os parece, si queréis comentar algo, si os gusta, si no os gusta, qué tal os parece. Y nada. Que bueno, por explicaros el proceso, hicimos un briefing creativo, la gente comentó en la anterior reunión, salió el tema del mosaico, el tema de la conexión y bueno, hicimos propuestas similares, las personas han votado, ha estado cerca esta y otra propuesta y al final ha salido esta propuesta. Así que bueno, lo hemos hecho de la forma más participada, colaborada y que la imagen, bueno, saliera un poco de las ideas iniciales que tiene cada uno de lo que es una red de profesionales de la comunicación social. Así que nada, esperamos vuestros comentarios que se los trasladaremos a Fanny, que es la diseñadora. Yo he visto por ahí un me encanta. Bueno, ya que nadie pregunta, yo pregunto, ¿el color que se queda aquí en las letras, el azul, celeste y rosa, tienen algún significado Yo de hombre su- o mujer o ah, algo así? No. Esos son variaciones que hizo Fanny, hecho en función. Imagínate que un día hacemos un evento, una actividad, me lo voy a inventar, Y cogieron. de redes sociales, pues decimos, vale, pues a lo mejor las redes sociales las identificamos más con estos colores y pondríamos esos colores. Pero lo que ha puesto aquí es como una variación del logotipo en el que solo quedaría la imagen y la parte más simplificada en vez de a nivel total con todo el conjunto del marco. Pero no tiene ningún significado ahora mismo que solo vayamos a utilizar esto, el azul y el rosa. Vale, vale. De hecho, esto es como el inicio. Ahora ya tiene que trabajar sobre esto y hacer una entrega de un dossier de imagen corporativa final. Entonces ahí hará variaciones, ¿no?, de esas letras, de esos colores y esos realmente serán los colores corporativos, los que queden en el logo reducido, ¿no?, porque el otro es un mosaico. Entonces en el mosaico no tenemos color corporativo, sino muchos colores. Y nada, para terminar, que estamos en los últimos minutos, me lo ha recordado Pilar, este proyecto pues tiene planteado lanzar formación, lanzar webinar, lanzar encuentros, lanzar buenas prácticas. Entonces, bueno, os vamos a hacer una propuesta con todo lo que hemos recogido de un calendario de posibilidades que hacer, pero sí os queríamos decir que nos gustaría pronto hacer un encuentro de buenas prácticas, que si tenéis, de que cada uno llevase un poco lo que más le ha funcionado, qué cosas le funcionan al hacer comunicación y que lo compartiéramos y lo desmenuzásemos, ¿no? Entonces, una campaña que te ha funcionado o, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de cómo utilizamos el LinkedIn y cómo utilizamos el boletín, que son cosas que ahora, actualmente yo creo que nos están funcionando, ¿no?, a cierta dimensión. O, por ejemplo, podemos llevar la experiencia del podcast que estamos haciendo con Onda Local de Andalucía. Entonces, que cada uno y cada una pensase un poco si quiere participar, colaborar en este encuentro de buenas prácticas,
pues cuantas más prácticas juntemos y más gente interesada, pues también mucho más enriquecedor. Y os dejamos ahí esa invitación para los siguientes pasos, en que os haremos una propuesta de calendario formativo con cosas para hacer y una propuesta de que si tenéis alguna práctica nos la hagáis llegar. ¿Vale? Así que nada, yo creo que con esto hemos llegado al final de la sesión. Quedan unos minutos, no sé si queréis comentar algo, alguna duda, alguna consulta, alguna necesidad, algo que veáis decir, oye, pues a mi organización a mí me vendría muy bien esto. A mí me interesaría saber un poquito, o sea, cómo os vais a organizar y hasta dónde llega nuestro compromiso como colaboradores de esta red, ¿no? Si, digamos, es un compromiso, o sea, cada cuánto van a ser las sesiones, qué plan tenéis en este sentido y qué se espera de nosotras también un poco, ¿no? O sea, aparte de dar ideas, de traer casos, de apoyar en formación unas a otras, ¿no? Entiendo también. Nuestra idea es que tenemos este proyecto, ¿no?, de la convocatoria PERTE, que es un proyecto del Ministerio de Economía Social, y lo que ha sucedido con esta convocatoria es que realmente se han iniciado con muy poco margen de maniobra los proyectos. Entonces, realmente para funcionar dentro del PERTE solo tenemos unos meses hasta verano. Entonces, dentro de este proyecto vamos a lanzar esto, vamos a comenzar la andadura con las personas que se quieran ir sumando y a lanzar todos los recursos y hacer todo lo posible para que esto funcione. Pero nuestra idea de esto es que realmente logremos tener, digamos, una red de profesionales autogestionada que nos sirva realmente para reciclarnos con la periodicidad que nosotras necesitemos, ¿no? Como sin agobiarnos, como que exista, que esté la red y que cuando surge una necesidad pues puedas compartir esa necesidad con alguien o cuando surja una financiación para hacer un proyecto de comunicación sepas con quién lo puedes montar, ¿no?, con diferentes organizaciones. Entonces ir creando ese tejido en torno a la comunicación social. Actualmente es verdad que estos meses estamos en marzo, abril, mayo y junio van a ser meses para nosotras como equipo motor, meses intensos en cuanto a queremos lanzar y cumplir los objetivos del proyecto. Pero realmente lo que nos interesa a medio plazo y a largo plazo es que, bueno, que creemos una red, un tejido interesante, que liemos a gente que le apetezca, que le guste mucho la comunicación y que quiera estar ahí realmente por reciclaje propio. De la necesidad de decir, mira, es que realmente los equipos de comunicación en asociaciones es que son personas que trabajan solas. Entonces, al final, que tengas la necesidad de comentar lo que estás haciendo y con la campaña con la que estás, o cuando te vayas a plantear el año y cómo lo vas a hacer, pues hacer una reunión con la gente del equipo motor o la gente que esté metida en la red, ¿no? ¿Qué periodicidad? Pues, por ejemplo, si yo me pusiera una periodicidad posterior al proyecto, diría, bueno, pues yo puedo comprometerme a una vez al mes hacer una acción, ¿vale? Una acción de reciclaje, que a mí me venga bien y que yo pueda compartir, ¿no?, herramientas y que yo pueda recibir. Una cosa así, ¿no? Así que nada, os animo Vale, gracias. nada, que nada, que os animo eso, a estar presentes, a participar, y ahí os lanzamos la piedra de la siguiente reunión con el tema de las buenas prácticas y a ver si montamos algo atractivo. Y aparte también nos gustaría hacer, aunque fuera un encuentro físico, ¿vale? Igual que hicimos la maratón de comunicación en Sevilla hace unos meses, pues sí que nuestro interés es volver a montar un evento que fuera muy interesante, que la gente se conociese y aunque sea uno físico y lo demás online. Bueno, pues si hay más preguntas, si no, vamos cerrando la sesión, son las 12, hemos cumplido con el horario propuesto y si nadie más tiene comentarios, pues nos vamos, ¿no? Ahora, Pilar, no sé si queréis decir algo.
Nada, yo que muchas gracias por haberos conectado hoy. Uy. Sí, gracias. Y que esperamos que sigáis formando parte de este grupo motor, que os llegará me estoy escuchando solo, perdón. Que esperamos que eso, que os van a seguir llegando las comunicaciones y que juntas podamos ir tejiendo pues bueno, esta red y que participéis en las siguientes acciones que llevemos a cabo, porque al fin y al cabo la idea de esto principal es que sea algo colaborativo y que para que sea una red de verdad tenemos que contar con todas las personas que sea posible, que quieran aportar y compartir. Y también yo quería hacer una petición, si creéis que hay algunos profesionales, entidades, algo a quienes le pueda interesar este proyecto, os agradeceríamos que al correo que os hemos dejado aquí o por nuestras redes sociales nos mandéis la información, el contacto que tengáis, ¿vale? Para que podamos también nosotras ponernos en contacto con ellas o con ellos y decirles y contarles un poquito de qué va la iniciativa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Gracias a las tres, a Nora y a Pilar. Un besito, Cris. Hasta luego, y sí.